De nuevo, muy buenas noches. Estar aquí de nuevo estudiando de la palabra de Dios. Tengo dos anuncios, ¿cierto? El, el primero, pues, tiene que ver con el tema que les hablé ayer de las calificaciones, de cómo estamos calificando este curso. Son 7 materias o 7 áreas que vemos en este curso y cada área lleva una calificación de, de 10 puntos. Si usted quiere saber cómo va su puntaje, pues me puede escribir en el interno y yo puedo compartírselo. Y lo otro es que este año estudiamos hasta ahora, hasta el 30 de este mes, y el próximo año terminamos este curso, y lo vamos a hacer así por dos motivos. El primero, para que puedan ustedes descansar un poco de las clases, porque nos gusta que haya como un mes de descanso. Ya vamos a 3 meses estudiando este curso, porque este curso es algo así como de 4 meses. Y lo segundo es para dar oportunidad a los hermanos que están un poco atrasados, ponerse en al día, porque la idea es que todos podamos avanzar. Si dedicamos el tiempo a escuchar la clase, pues también es justo que pueda terminar sus tareas y todo. Entonces, con esos dos motivos. Y van a tener pues el tiempo de noviembre para enviarme las tareas y se poniendo al día, puesto que en diciembre sí voy a estar más por fuera. Casi siempre están las vacaciones, y este año vamos a salir un poco antes de, de lo acostumbrado. Entonces, para que tengan en cuenta eso y puedan manejar pues su agenda. Y en febrero del próximo año, pues ya terminamos lo que nos queda faltando: la soteriología, la escatología, que son los tiempos finales, y nos queda faltando los estados temporales. Esos tres que con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, tú que eres Ujú. nuestro Señor, nuestro Dios, damos gracias por bendecirnos esta noche, dándonos tu palabra, fortaleciendo nuestras vidas, permitiendo, Señor, que podamos confesar que somos pecadores, porque te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y te damos gracias por darnos la verdadera paz en Jesús, y te pedimos que bendigas nuestras vidas, nuestros corazones, y podamos seguir creciendo juntos en la fe. Bendice, Señor de los cielos, nuestra lección en esta noche. Oramos por los hermanos que se están conectando o aquellos que no pueden conectarse, para que sigamos creciendo en la fe. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces estamos estudiando Amén. la justificación. Y al ver la justificación, recuerde que esta lección está dividida en 4 secciones. Entonces, la primera sección es la que hablamos la clase pasada, que es la naturaleza forense de la justificación. Y ya sabemos, y hablamos de algunas diferencias con algunas denominaciones o algunas diferencias con personas que creen diferente, que ellos en sí tienen la creencia que cambia la naturaleza del hombre, y eso es falso. Lo que cambia es en nuestro estado de ser condenados a absueltos. Y también hablamos la naturaleza objetiva de la justificación. Y esto en cuanto a que muchos dicen que para ser justificados, pues necesitan creer, o Dios sencillamente a base de la gente que cree, eh, pues les da la justificación. Pero ya sabemos que esto es falso, porque esa justificación fue completa y es hecha por Jesús. Y aquí recordamos un poco lo que es la fe, que es ese instrumento por medio del cual nuestro Señor nos da el perdón. Y hoy vamos a ver la naturaleza universal de la justificación.
Y también vamos a hablar de la justificación subjetiva o personal. Y por eso les animo cuando ustedes encuentren la palabra justificar o ejemplos bíblicos en cuanto a las personas que creen que Jesús dice tiene fe, pues nosotros necesitamos ya ubicarnos con estos cuatro conceptos que estamos aprendiendo. Y si nosotros aprendemos a manejar bien esos cuatro conceptos, vamos a dar mejores explicaciones de los textos bíblicos, mejores explicaciones de todo lo que tiene que ver la historia bíblica y vamos a ser más fieles a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces es muy importante esto de que nosotros lo tengamos en cuenta, porque realmente es la manera que podemos explicar a otros lo que nuestro Dios ha hecho en amor a nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de esta justificación que es universal. Y esto es muy importante porque realmente hay mucha confusión en cuanto a esto, ya que sabemos que el pecado es universal, es decir, todo ser humano es pecador. La justificación también fue por todo el mundo. Y aquí podemos incluir musulmanes, chinos, africanos, cuanto a religión ustedes pueden pensar o países que ustedes pueden pensar que tienen religiones que no son cristianas, pues la obra de Dios fue por todos. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta esto. Ya sabemos lo que nos dice Romanos 3:23, que realmente nos muestra con este adjetivo todos, ¿cierto? Que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y ustedes y yo sabemos que muchas personas tienen ese problema con el todos. ¿Y por qué tienen problema con el todos? Porque sencillamente dicen que ellos ya no pecan o no tienen pecado o están viviendo para estar sin pecado. Y es muy interesante que nosotros podamos ver por quién murió Jesús. Entonces la escritura dice que Jesús murió para pagar los pecados del mundo. Cuando estamos viendo este término del mundo, casualmente, los calvinistas sencillamente dicen que, que el mundo es los que Dios predestinó para ser salvos. No ven el mundo como usted y yo lo vemos, que es toda la humanidad, es todo ser viviente que ha estado aquí en esta tierra. Entonces es muy interesante que nosotros no nos dejemos confundir cuando están hablando de este término, porque no solamente los calvinistas, también los bautistas tienen esta idea del mundo. Yo tengo un tratado de los bautistas donde dice que sencillamente han sido justificados los que Dios predestinó, y eso realmente no es lo que enseña la Biblia. Y aquí es donde llegamos con el problema de Calvino. Pues ustedes dirán por qué hablamos tanto de Calvino y tal vez en sus ciudades no hay iglesias calvinistas, por lo menos en Medellín yo no he visto la primera, pero sí hay denominaciones que son calvinistas, así no digan que vienen de reformador. Suizo, sino que ellos dicen sencillamente lo que ellos creen. Porque, ¿qué enseñaba Calvino? Él hablaba de una expiación limitada y creía que si hay elección para salvación, debe haber elección para condenación. Entonces es lo que se llama la doble predestinación, según Calvino. Y muchas personas, cuando le ponen lógica a esto, pues dicen que sí, es verdad esto. Pero realmente cuando nosotros estamos leyendo sobre la obra de Cristo en la cruz, Él lo hizo por todo el mundo. Entonces es importante que nosotros podamos entender eso y saber que nuestro Dios es un Dios de amor, que Él está justificando a todo el mundo. Si ustedes quieren pensar un poco más en cómo funciona esto,
Pues recuerden con el diluvio, 120 años estuvo predicando Noé a las personas, porque ¿cuál era el deseo de Dios? De que todo el mundo fuera salvo. Pero bueno, más adelante vamos a ver de la justificación subjetiva, solo se salvaron unos. ¿Por qué? Porque esta verdad que nos dice Romanos 3:23 también nos muestra de que el hombre por naturaleza rechaza la gracia de Dios y es la evidencia que queremos. Pero realmente cuando estamos estudiando el libro de Génesis, nos damos cuenta de eso, de que Dios quiere la salvación de todo el mundo. Cuando Él prometió esa simiente, la prometió para todo el mundo. Entonces no es una idea solamente del Nuevo Testamento, también es del Antiguo Testamento. Y esta doctrina la podemos ver muy claramente en la obra de Jesús por todo el mundo. Y es ahí donde nosotros, hermanos, necesitamos recordar que esa justificación que es para todos, pues aquí volvemos al mismo tema, se recibe por medio de la fe. Entonces nosotros siempre necesitamos hacer esa distinción o esa explicación para que las personas no digan, bueno, entonces, ¿cuál fe? Y ya sabemos que es la fe en Cristo Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros. Y realmente en Marcos 16:16 nos enseña esto, que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, este versículo, ustedes saben que ha sido muy mal interpretado también, porque muchos creen que usted necesita bautizarse, o sea, usted creyó, entonces bautícese. Y es lo que hacen en muchas iglesias reformadas. Es más, no sé si ustedes vivieron eso, pero hay personas que se han bautizado. Yo conozco o he escuchado de una mujer que se ha bautizado como 10 veces. ¿Y por qué 10 veces? Porque ha ido a 10 iglesias diferentes y siempre tienen esa idea. Pero es importante el versículo 15. Nunca interpretemos este versículo sin tener en cuenta el versículo 15, porque el versículo 15 está el mandato de Jesús a sus apóstoles de que vayan y hagan discípulo a todas las naciones o prediquen a todas las naciones. Y luego el complemento es, y el que crea y sea bautizado será salvo. Es lo mismo que está diciendo Mateo en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces, el que lo recibe por medio de la fe, ese es el que se beneficia de lo que Cristo hizo. Y es por eso que nunca nos podemos dejar confundir, porque aquí hay dos conceptos que vamos a aprender hoy. El primero, el instrumento receptor, eso es lo que llamamos la fe. Y está el otro, el instrumento dador, que es el evangelio. Entonces nosotros ya necesitamos hacer esas diferencias. El, el evangelio es el instrumento por el cual Dios da la fe. Y por eso nosotros ya sabemos de que cuando estamos leyendo la Biblia y si encontramos la palabra evangelio, ya estamos en el nivel de saber si es el evangelio un término en sentido amplio que habla de toda la palabra de Dios o en sentido estrecho, que es lo que Cristo hizo por nosotros o cómo se nos da la fe, cómo se nos da el perdón. Por ejemplo, aquí el que crea y sea bautizado será salvo. Esto es evangelio en sentido estrecho. Mire que ahí no está la palabra evangelio, pero está plasmada la doctrina del evangelio. ¿Cómo creemos nosotros? Pues ya sabemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, o por el bautismo, que se nos da el perdón de los pecados y también se nos da la fe en Cristo Jesús. Entonces, estos dos conceptos es muy bueno que los tengan. ¿Cuál es el instrumento receptor? La fe. ¿Cuál es el instrumento dador? Es el evangelio. Y así nosotros podemos explicar un poco más acerca de qué hace una cosa y qué hace la otra, y sobre todo en la justificación. Ustedes saben que cuando tengan alguna pregunta o en algo yo no he sido claro,
pues pueden levantar la mano. Y es muy importante que tengamos claridad en esto. Ahora, Jesús murió por todos, pero no todos serán salvos. Y aquí vamos a hablar del error del universalismo. Hay que diferenciar estas dos palabras. ¿Cuáles dos palabras? Ya sabemos, la justificación es universal, pero hay un error de la doctrina de la justificación que se llama el universalismo. Y iglesias unitarias, ¿cierto? Son más que todo las que creen en esto. Entonces vemos que la Asociación Universitaria, que fue fundada en 1875, ellos que creen que las personas no creen que la obra misionera deba implicar llevar el evangelio y la salvación a la gente, sino ayudarles a las personas a lograr una vida mejor en este mundo. Y es la misma idea del posmodernismo. Todos adoramos al mismo Dios, solo que le damos diferentes nombres. Todos los caminos llevan al cielo, solo que damos diferentes nombres. Y aquí el diablo está hablando con esa frase. Yo sé que ustedes la han escuchado mucho. Y cuando estamos evangelizando a personas, sí, es que ustedes quieren siempre enredar todo, nos dicen, ustedes quieren enredar todo, pero Dios es el mismo. Y son tan atrevidos que dicen que Alá, Jehová, Dios, es el mismo Dios. O sea, mire cómo, hasta dónde llega el alcance del hombre. Pero sabemos que detrás de eso está el diablo. Pero las iglesias unitarias creen eso, que si una persona es o lleva una vida mejor en este mundo, pues realmente es salvo. Por eso, para ellos, ¿quién es universal? ¿Quién es todo el mundo? Solamente esas personas. Y pueden notar un poco acerca de esto. También, pues nosotros necesitamos recordar que esa enseñanza en la justificación por por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, es la enseñanza principal de la Escritura. Y es una enseñanza que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto es importante porque usted y yo nunca podemos caer en el error que muchos dicen, que el Antiguo Testamento solo es ley, el Nuevo Testamento es evangelio. Eso es falso. Pues recuerden la primera promesa del Salvador en Génesis 3:15. Pero no solamente Génesis 3:15 trae evangelio, pues todo lo que vemos del perdón, del amor de Dios, pues es evangelio. Los salmos mesiánicos, Isaías que es mesiánico, también los profetas menores que son mesiánicos. Entonces, es muy importante que nosotros siempre podamos diferenciar la ley y el evangelio. Tanto que si estamos leyendo juiciosamente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo usan el Antiguo Testamento para mostrar la ley o mostrar el evangelio. Entonces, es ahí lo importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender esto. Porque cuando estamos hablando de esta justificación universal, pues realmente nos trae muchas bendiciones. Y la primera bendición, la paz con Dios. Por eso Academia Cristo tiene ese eslogan, aquí tu paz. Y realmente cuando escuchamos las historias de todos ustedes, yo también tengo esa misma paz que ustedes tienen. Pero cuando escuchamos las historias de ustedes de cómo llegaron acá a la fe, pues que aprendemos. Aprendemos cómo esa paz se reflejó en nuestras vidas en los momentos difíciles y sobre todo cuando hemos pasado por alto lo que nuestro Dios nos manda, cómo nos hace enemigos de Dios por ser pecadores, pero el tener esta paz es muy importante para nosotros. También vamos a encontrar el término estado de gracia. No lo vamos a encontrar en la Biblia, pero en el catecismo sí. Esta palabra la vamos a encontrar con la explicación del quinto mandamiento. Y recuerden que un estado de gracia, pues
realmente es el tiempo que tiene una persona para poder confesar la fe en Cristo Jesús. También esta palabra esperanza, sí la encontramos en varios textos y sobre todo Pablo usa mucho la palabra esperanza y también tenemos la amorosa dirección de Dios en nuestra vida. Esto no lo encontramos específicamente con esas mismas palabras en la Biblia, pero lo que sí podemos ver en los libros de dogmática o de catecismo que nos explica esto. Y pensando en Romanos capítulo 5 que nos dice que somos justificados por medio de la fe, y luego habla de que nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en lo que sufrimos en este mundo porque todo esto nos trae una esperanza que no decepciona. Y esa esperanza viene del amor de Dios, del perdón de nuestros pecados. También hay algo muy bonito que es la morada del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y esta morada, pues, hace que seamos templo del Espíritu Santo. Recuerden que la figura del templo de Jerusalén era donde tenían que ir todos a adorar porque allá estaba la presencia de Dios. Pero luego en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la presencia de Dios? En nuestros corazones. Entonces, ese templo de Jerusalén también era un tipo de cómo Dios iba a vivir dentro de nosotros. Cuando yo estoy bajito de ánimo, cuando estoy bajito de nota, cuando pues también vivimos la ansiedad o el estrés, eh, pues a mí me ayuda mucho a pensar de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eso me ayuda mucho a pensar y eso me da mucho ánimo, ¿cierto? Y doy gracias a Dios por eso, que a veces podemos estar así, bajos de nota por cualquier situación que podamos vivir en este mundo, pero siempre el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso el mensaje de Jesús cuando le preguntaron, ¿dónde está el reino de los cielos? Y unos dicen, helo aquí, helo allí, pero realmente está ¿dónde? En el corazón de nosotros. También hablamos de la bendición de la libertad cristiana. Y mis hermanos, esto es un tema muy complejo, el de la libertad cristiana. Por eso, si nosotros queremos diferenciar bien cómo actuar, movidos por la gracia en nuestra libertad cristiana, es indispensable conocer bien los 10 mandamientos. Si ustedes en verdad quieren conocer bien la doctrina, pues hay que conocer bien cada mandamiento, porque cuando conocemos nosotros cada mandamiento, no solamente vemos el amor de Dios por nosotros, sino que también aprendemos a usarlos como espejo, como freno y como guía, es decir, cómo vamos a vivir. Y en la libertad cristiana necesitamos saber bien cómo usar el mandamiento como guía, porque si no sabemos eso, vamos a llegar de nuevo al legalismo, vamos a llegar de nuevo o a ser piedra de tropiezo, como dice Jesús en el Evangelio. Entonces, es una tarea continua que estemos estudiando. Yo no soy el mejor en saberme todos los mandamientos. Yo no soy el mejor en cuanto a diferenciar la libertad cristiana, pero sí es una tarea que todos los días nosotros necesitamos tener, porque hoy en día, por el desconocimiento que se tiene de la ley como guía, los mandamientos como guía, pues son reemplazados por lo que dice la conciencia de un pastor o de una organización, y eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y por último, pues la santidad. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Por medio de Jesucristo, santos. Ese texto de Hebreos, sin santidad nadie puede ver a Dios. Ustedes saben cómo lo malinterpretan, de que muchos dicen, tenemos que llegar a ser santidad, a ser santos, tenemos que llegar a ese nivel de no pecar. Eso nunca va a pasar en este mundo. Pero lo que sí pasa en este mundo es como Dios nos ve a través de Jesucristo, nos ve santos. ¿Por qué? Porque Jesús como nuestro sustituto pasó todo esto a nosotros y nos dio la verdadera paz, el verdadero amor. Por esto nosotros
necesitamos entender que hay términos que usa la Biblia que están muy relacionados con la justificación. La palabra expiación, recuerde que ese término significa sacrificio, significa rociar. Y ese término pues se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero también el apóstol Pedro lo usa en el Nuevo Testamento, la palabra reconciliar, la cual usaba Pablo. Y hay que mantener vivos estos conceptos, porque cuando lo estamos leyendo, pues sabemos que está hablando de la doctrina de la justificación. El otro término es el rescate, o también se conoce como la redención, que es comprar de nuevo. Y es muy importante otra vez entender estos conceptos, porque es la manera en que Dios nos habla a nosotros. Y pues ya sabemos que hay teorías éticas y mucha gente cree esto. Y es bueno que le peguen una buena chequeadita a esa parte, porque cuando estamos evangelizando nos vamos a encontrar con personas que creen que Jesús vino para darnos ejemplo de vida. Entonces muchos ven a Jesús como un modelo de vida, no como el sustituto. Otros hablan de que Jesús es un ejemplo moral. Y realmente el cristianismo no es algo moral, aunque aparentemente hablemos de lo moral, o sea, de qué hacer, qué no hacer, pero realmente lo que importa aquí no es lo moral, porque lo moral es muy subjetivo, eso cambia de cultura en cultura, lo que nos importa es lo que diga la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También la teoría de la transformación mística, como muchos creen, pues estas personas no tienen esa conciencia de quién es Jesús como 100% hombre, 100% Dios, sino que también hablan del ser humano que puede tener esa transformación. La teoría gubernamental, la teoría declaratoria, la teoría del rescate de Satanás y la teoría del accidente. Pues todas estas cosas, estas últimas casi no se escuchan, pero es bueno que le peguen una leída, una chequeada a esto, porque van a encontrar personas que tienen estas creencias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, hermanos. Estoy viendo que a mi archivo le falta una parte. ¿Sí, Julio? Bueno, sí, estamos claros que la santidad no se va a lograr en este mundo. Quiero ver si es correcto. Esto es lo mismo que plantea Pablo en Filipenses 3 del 13 al 14, que dice que la perfección no la ha alcanzado. O sea, se refiere a esa santidad perfecta, pastor. Sí, y eso lo vamos a vivir cuando estemos en el cielo. Allá sí vamos a vivir esto. Sí, Amén. allá lo vamos a vivir. Hola, Tere, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, pastor. Saludos a todos. Eh, yo tengo una duda. ¿Qué es la teoría gubernamental? Sí, esta, ellos enseñan de que lo que Cristo hizo en su sufrimiento, ¿cierto? Es un ejemplo para demostrarle al mundo cómo Dios está descontento con el pecado. Entonces ellos creen que con la muerte de Jesús, pues muchos pueden Hey, sentir que ese y sufrimiento que hay tuvo, lo que, que que no vivió hay en la Jesús. taza, pero ahí. Permíteme, ya lo fallé. Sí. Que, que creen eso, de que una manera de demostrar, ¿cierto? Que lo que es el pecado está mal hecho, ¿sí? Y eso es lo que está malo, porque la muerte de Cristo fue para perdón de pecados, no para demostrar que el pecado es algo malo, ¿sí? Esa es la Ah, ya. idea que tiene. Y de ahí viene mucho de ahí viene mucho del libre albedrío. ¿Bien? Sí, gracias, pastor. Muy bien. Sí. Y en el documento pueden leer un poco más. Muy bien, hoy hemos terminado la justificación y ya
el próximo jueves vamos a estudiar sobre la santificación. Entonces, si ustedes pueden ver en el documento la tarea, pues hay porciones que vamos juntando y pueden ir adelantando los que puedan. Pero recuerden, los que llegaron eh, después del aviso, vamos a estudiar hasta el 30 de octubre por dos motivos. Uno, para que podamos tener un descanso de la materia y segundo, para dar oportunidad a algunos hermanos que están un poco atrasados, puedan ponerse al día y reiniciamos en febrero. Y, y también, pues, la otra información es que recuerden que son 7 áreas que estamos estudiando con dogmática. Cada área tiene 10 puntos y si usted quiere saber cómo va su puntuación, pues me escribe por el interno y yo les voy diciendo cómo vamos con la puntuación y siempre estamos creciendo, ¿cierto? Siempre estamos aprendiendo. La puntuación no nos va a decir si somos muy buenos teólogos o estudiosos, sencillamente nos va a decir que hay que seguir estudiando, ¿cierto? Si tenemos una puntuación de 10, pues vamos a seguir estudiando. Si tenemos una puntuación de 6, de 7, vamos a seguir estudiando. Pero en general, todos vamos muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Entonces vamos a terminar con oración. Ya estamos Padre terminando. Santo, te damos gracias por bendecirnos esta noche y poder terminar esta doctrina, la justificación. Gracias por enseñarnos cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des un buen descanso en esta noche y que el día de mañana podamos vivir solo para ti. Gracias, Padre Santo, por llamarnos tus hijos, por darnos de tu gracia y de tu amor, y te pedimos que podamos seguir creciendo juntos en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Amén. mis hermanos, quedamos Amén. despedidos. Dios les bendiga y un buen descanso en el Señor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Bendiciones. hermanos, pastor. Gracias. Gracias, buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Buenas Bendiciones. noches, profesor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches y discúlpeme por el horario. Tranquila. Bendiciones.